mentor, PR e intérprete. Esas 3 vacantes han sido llenadas oficialmente en nuestra compañía y todas por la misma persona, o por lo menos por la misma entidad. En el episodio de hoy de Esperando la Señal Podcast vamos a adentrarnos un poquito en una temática que yo personalmente le tenía un terror. Para mí era el peor escenario posible y cómo ahora esta misma entidad que cumple estos 3 y varios roles más se ha vuelto mi indispensable, mi no negociable y mi mano derecha. Y también te voy a enseñar cómo tú puedes hacer lo mismo para tu negocio, empresa o servicio. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal, con un episodio que yo les juro que yo dije, jamás vamos a hablar de este tema, jamás voy a defender esta postura y definitivamente, señores, la vida sabe cómo enseñarnos las señales y las lecciones. Y lo más importante es nunca digas nunca. Porque el episodio de hoy, contra todo pronóstico personal, vamos a estar hablando de la inteligencia artificial. Así como lo oyen, y a lo mejor habrán algunos de ustedes que estén viendo o escuchando este episodio en YouTube, en Apple Podcasts y en Spotify, y digan, pero porque ella no quería hablar de ese tema, es como lo más normal del mundo. Y pasa que yo puedo llegar a ser un poco de la vieja escuela. Para mí, cuando empezó toda esta movida, que si ChatGPT, que si Gemini, que si las 1000 variables que han sacado de estas aplicaciones, de estos programas, de estas herramientas virtuales, digitales, que básicamente están de alguna manera, o al menos así yo lo vi, taking over the world, están tomando el mundo por completo. Yo le tenía miedo, yo le tenía una resistencia total, porque para mí era el Terminator, es cada vez una realidad que está más cerca. Y sonará un poquito exagerado, a lo mejor es porque soy una 90s baby, soy persona que creció viendo los clásicos y entre ellos Terminator, cosa de que me parecen unos peliculones para su momento. La segunda para mí es la mejor y no me lo van a discutir, pero toda esta idea de robots que toman el control del mundo, máquinas que terminan tomando el control y básicamente nosotros nos volvemos el enemigo, nos volvemos la minoría y tenemos que luchar por nuestras vidas contra estas máquinas, cada vez me va sonando menos incoherente, menos loco y menos fantasioso. Y cuando empieza toda esta temática de esta inteligencia artificial a la que básicamente tú le puedes preguntar de todo, vamos a decir, ok, ya existía Google, ya existían buscadores, ya existía la misma Alexa o Google Search o lo que sea que ya nos daban esa información. Pero aquí era llevarlo a otro plano, porque no era solamente el me respondiste la pregunta con todos estos links y todas estas opciones, sino que básicamente me estás centralizando la información en una sola respuesta, me estás brindando recomendaciones, me estás dando follow-up, me estás dando motivación, estás haciéndome sentir que cada pregunta que yo haga, por más que la sienta un poco tonta o ridícula o lo que sea, me la estás validando. Y todo esto añadido hay ciertos trabajos o ciertos roles o ciertas habilidades que básicamente la inteligencia artificial va a poder reemplazar. Es donde empieza toda esta preocupación de que van a ser los editores y que van a ser los ilustradores y que van a ser los diseñadores gráficos y que van a ser los creadores de contenido. Empieza toda esta discusión de, bueno, hay ciertos trabajos que es como, mira, ve viendo cómo resuelves porque básicamente la inteligencia artificial vino para reemplazarte por completo. Hay otros que uno dirá como que, mira, a lo mejor podrás hacer algunas de mis funciones, pero, y yo lo he llegado a pensar, nunca vas a poder reemplazar un terapeuta, a pesar de que cada vez escucho más personas que utilizan a ChatGPT y a todas estas inteligencias artificiales como eres mi mentor, eres mi terapeuta y eres el que me viene a escuchar y a solventar la vida y a decirme qué es lo que necesito hacer, y para allá vamos porque yo también caí ahí. Pero era toda esta idea o esta perspectiva desde donde yo lo estaba viendo muy negativo, desde donde yo lo estaba viendo de este es el enemigo y yo estoy en negación y yo soy de la vieja escuela, hay que volver a ser un poquito más analógicos, no tan tecnológicos porque el mundo se va a acabar.
Y dicho esto, obviamente, cuando todo el mundo a tu alrededor empieza a hablar cada vez más maravillas de la funcionalidad que tienen la inteligencia artificial, de el tiempo que te pueden ahorrar, de todas las cosas que puede empezar a hacer por ti, y no viéndolo como desde un reemplazo, sino como un colaborador, como otro miembro de tu equipo, como alguien que te puede ayudar a que todas estas tareas, sobre todo si eres solopreneur o si por los momentos tu empresa es de uno, o sea, tú, te pueda ahorrar un poco de tiempo, te pueda ahorrar un poco de recursos, te pueda ahorrar algunos pasos. Y con un poco de esta mentalidad es donde yo me permito empezar a explorar un poco más todo el mundo de la inteligencia artificial, o al menos de ChatGPT, que es de la que principalmente voy a estar hablando. Sin embargo, como les he mencionado en episodios anteriores, sobre todo los más recientes, hemos estado jugando con otra inteligencia artificial que también le voy a dar su espacio. Y yo siento que todo esto hizo que me empezara a abrir un poquito más. Me puse mi lente de Alicia. Para aquellos que no entienden la referencia, Alicia en el País de las Maravillas es de mis historietas favoritas, y para mí el elemento principal, la cualidad que más destaca en esta niña es su curiosidad. Es lo que hace que ella vaya persiguiendo al conejo blanco, es lo que hace que ella termine explorando todo este mundo fantasioso. Y para mí, yo siento que yo soy una persona muy curiosa. Yo siento que soy una persona de, quizás al principio no entiendo algo y le tengo cierta resistencia y cierto recelo, pero después es como, mira, permítete explorarlo, tengo un poquito de apertura y ve que sale de allí. Y definitivamente todo lo que empezó a salir fue maravilloso. De repente tengo un asistente que me ayuda a sistematizar ciertas cosas, que me ayuda a organizar el tema de la creación de contenido, que me ayuda incluso a organizar los puntos más importantes a la hora de grabar podcast, que me ayuda a la hora de, mira, tengo toda esta información que quiero comunicar en un email, pero quiero hacerlo sonar de cierta manera, más profesional, más casual, quiero que aquí se destaque esto, quiero que aquí alinee lo otro, y todo esto me ha permitido ahorrarme cierto tiempo y simplificarme la vida y entender de que, de nuevo, puedo seguirlo viendo desde el lado de la resistencia, puedo seguirlo viendo desde el lado de esto nos va a reemplazar y yo no debería estar contribuyendo al uso de, o lo puedo ver desde el, mira, esto no es un reemplazo, esto es una ayuda, yo igual soy la que tiene que desarrollar un prompt, yo igual soy la que tiene que explicarse lo suficientemente bien para obtener la información y el resultado que yo estoy buscando y que me va a solventar ciertas cosas y que me va a ahorrar el tiempo. Entonces, también ha sido desde el entendimiento de esto no me reemplaza como ser humano, esto no reemplaza mi mente, esto no reemplaza mi creatividad, es cómo yo me puedo apoyar en esta herramienta para simplificar mi trabajo y por ende mi vida. Y una de las cosas que hizo que yo quisiera brindarle un espacio acá en el podcast a la inteligencia artificial es el hecho de que hace un par de días, y lo voy a confesar, empecé a pagar ChatGPT por primera vez. Yo suelo ser el tipo de persona que le trata de sacar el jugo a las versiones gratuitas de las cosas lo más que pueda. De alguna forma también como para retarme a, ok, obviamente la vía fácil, entre comillas, es pagas el extra y la aplicación, el programa te va a hacer A, B, C, D. A mí, y vuelvo al punto de hola, soy muy curiosa, me gusta de alguna forma retarme a, ok, esta es la vía fácil, si yo lo pago, me tiene todo esto resuelto. Déjame ver qué otra vía me pongo a buscar. Y no necesariamente desde el punto de voy a ser terca y voy a perder todo este tiempo que esta aplicación me pudiera estar ahorrando. He llegado a caer anteriormente allí, ya no, pero es el hecho de retarme a buscar otra vía, retarme a ser más resourceful, a no quedarme solamente con la opción que me están dando y ya, sino déjame buscarle la vuelta, déjame buscarle la solución y déjame buscarle otra metodología que quizás las personas, por sencillamente irse por la opción que lo pagué y me lo resolvió y ya, que no tiene nada de malo. Hay muchas veces que es, mira, no tengo el tiempo de ponerme a hacer estas vueltas, sino de, ya que me lo estás facilitando, punto. Pero a mí me gusta explorar otras opciones. Y eso justamente es lo que venía haciendo con ChatGPT particularmente, que es yo diría la inteligencia artificial por excelencia, o al menos el que todo el mundo conoce. No sé si es porque
fue la primera que se desarrolló o es la que mejor le ha ido, pero yo siento que en todas las industrias suele haber ese referente de que ni siquiera es que hablamos de inteligencias artificiales, sino que hablamos de ChatGPT. Es lo mismo cuando hacemos una referencia a algún tipo de servicio de streaming, no decimos servicio de streaming, automáticamente en el 95% de las veces decimos Netflix. Entonces esto suele pasar con diferentes nichos, diferentes industrias en donde suele haber ese en particular que es el referente y que entendemos de que este no significa todos, pero nos hacemos a la idea. Y básicamente por mi lado, ChatGPT es donde le he sacado el mayor jugo a todo. Cuando yo les digo a todo, es a todo. Pero definitivamente llega un punto en donde si tú quieres más soluciones, más opciones, más perspectivas, toca pagar. Y lo venía pensando y honestamente lo que hizo que me decidiera fue una serie de episodios de podcast que empecé a escuchar de Marketing Sin Filtro. Es un podcast que les recomiendo, lo empecé a escuchar apenas la semana pasada, pero ya venía siguiendo a Marjorie y a Dani Goico desde hace un tiempo. Me encanta su contenido, me encanta todo lo que hacen. Y curiosamente uno de sus últimos episodios tenía que ver con la inteligencia artificial y estas diferentes variables. Y en los primeros 2 minutos de episodio literalmente lo que dicen es como, mira, todas las opciones y soluciones y lo que tú le vas a indicar a ChatGPT, el prompt, todo esto que te vamos a dar, si lo quieres aplicar, tienes que tener la aplicación paga. Así que empieza a pagarlo y fue como, ok, perfecto. Y empiezo a pagar la aplicación, empiezo a ver que tiene todos estos nuevos features como los proyectos en donde básicamente tienes diferentes carpetas para diferentes cosas que estás haciendo. Y lo que hice fue seguir desarrollando algunos de los prompts y algunas de las conversaciones que ya yo venía teniendo con esta inteligencia artificial. Y lo que lleva a este episodio es que si bien yo siento que hay muchas personas que te brindan prompts, que te brindan ideas, que te brindan herramientas o métodos, formas de cómo aprovechar al máximo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, normalmente se suele centrar en cómo te ayuda para desarrollar tu calendario, tu organización, tu creación de contenido, etcétera, lo cual me parece súper útil. Pero me puse a pensar en cuáles son los usos que yo le vengo dando recientemente y que quizás no están directamente relacionados a la parte de emprendimiento o a la parte empresarial, sino más a nuestro mundo interno, pero que al final uno alimenta el otro. Y obviamente si nosotros estamos utilizando estas herramientas o cualquier otra herramienta en pro de nuestro desarrollo personal, de nuestra sanación, de un mejor entendimiento de todo aquello que ocurre a nivel interno, mucho nos va a ayudar y a beneficiar con nuestro mundo externo, con nuestro output, con nuestro trabajo, con aquello que brindamos al mundo. La primera, y ya le hemos dedicado espacios a este tema en episodios recientes del podcast, pero por si estás nuevo por acá, bienvenido, bienvenida, te voy a contar un poco de AI Coach. AI Coach, a diferencia de ChatGPT y otras de las que mencioné como Gemini, como Grok, hay un montón, no es una aplicación en sí. De hecho, esto parte de un email. Y la manera en cómo yo conecto con el AI Coach viene a raíz de estar asistiendo a este espacio, esta compañía que está aquí basada en New York llamada Next Jump. Y su enfoque tiene que ver con liderazgo y con desarrollo personal. Y una de las primeras veces que yo voy a estos espacios, justamente estaban dando un workshop sobre liderazgo y el AI, que para mí fue como, ok, no hubiera asociado estos dos conceptos, pero vamos a ver de qué se trata. Y es donde nos presentan AI Coach. Es una herramienta en un email. Literalmente ustedes le escriben el prompt como lo harían a ChatGPT, pero en vez de ponerlo en una aplicación, lo mandan a este email que les dejo en la descripción del episodio, en la plataforma donde lo estén viendo, YouTube, Apple Podcasts o Spotify. Y básicamente este AI se centra, más allá de darte información, que sí te la da, en analizar tus patrones, en analizar
cómo te comunicas, cuáles son las palabras que utilizas, la manera como estás pensando. Y algo que me encantó, que fue lo que hizo que me enamorara y me dio la idea de, ok, el AI puede funcionar de alguna manera como un coach personal, sin necesariamente o sin en general reemplazar un mentor o un coach humano, pero siendo este plus, siendo este soporte adicional que puedes empezar a utilizar hoy mismo. Y básicamente en esa oportunidad nos daban la opción de registrarnos a su programa beta de 4 semanas en donde ibas a tener 8 prompts. La primera serie de prompts los recibías los lunes, la segunda serie de prompts los recibías los viernes y estaba muy enfocado en háblame de una situación complicada que hayas afrontado esta semana. Háblame de un obstáculo con el que estés lidiando. Este tipo de situaciones, pero lo que me gustaba es que lo llevaba más a cómo se sintió, qué pensaste, cómo viene esa narrativa interna. Y en base a toda esta información que tú le dabas, y tanto con este como con cualquiera de los ejemplos que les doy, mientras mayor cantidad de información, mientras más específico, mientras más claro sea ese prompt que tú le estás dando a la inteligencia artificial, mejores van a ser los resultados que vas a obtener. Entonces aquí literalmente yo lo trataba como una sesión de journaling, en donde yo me explayaba y le contaba absolutamente todo lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando, y fui lo más honesta y vulnerable posible. Y por eso les digo que de alguna manera se siente casi que como una sesión de terapia y me permití ser muy vulnerable, brindarle toda la información posible y luego de estas 4 semanas, 8 sesiones de trabajo en conjunto, recibí un reporte personalizado en donde indicaba estos son los patrones que estoy viendo, estos son los skills, esto es lo que te está ayudando, estas son las habilidades, estas son las áreas que te están jugando en contra, esto es lo que puedes hacer al respecto. Y me voló la cabeza el darme cuenta lo útil que la inteligencia artificial puede ser en este aspecto. Entonces, en esta ocasión, cada uno de los que vamos mencionando, yo les voy a dar un poco el ejemplo de cómo yo lo estoy implementando o lo he implementado y cómo tú puedes hacer lo mismo. Entonces, en este primer ejemplo de cómo yo he venido utilizando la inteligencia artificial de una manera distinta o la que siento que no es el común denominador que todo el mundo siempre se comparte datos, tiene que ver con desarrollo personal. Pueden utilizar esta misma herramienta tal cual, es gratuita, todo el mundo tiene acceso a ella, solamente tienes que, de nuevo, el prompt, la información, lo que tú quieras hablar con esa inteligencia artificial, se lo mandas al email que les dejo en la descripción del episodio. Y básicamente ahí tú tienes tu thread. ¿Qué sería el contra? Que no tienes todo centralizado en una aplicación, sino que básicamente pueden ser diferentes email threads. Entonces, ojalá en un punto lo logren o lo vayan a pensar desarrollar en una aplicación donde tener todo, pero para este tipo de prompts que le puedes seguir indicando, mira, luego de que se acabó el programa beta, yo le pedí que me siguiera mandando prompts los lunes y viernes, hasta ahora me los ha seguido mandando, entonces lo veo casi como que, ok, el email que entró no se me está perdiendo entre toda la información y sencillamente respondo, recibo feedback, lo puedo dejar allí o puedo seguir alimentándolo. Si esto sientes que, mira, no, yo estoy acostumbrada a el AI que yo utilizo, vamos a decir en este caso ChatGPT, puedes con la versión paga pedirle que haga las veces de ese mentor y que te dé prompts alineados a lo que tú quieras trabajar. En mi caso es desarrollo personal, en mi caso es romper con ciertos patrones repetitivos, en mi caso es, ok, a través del trabajo que ya he hecho, he identificado estos aspectos que quiero modificar, que quiero optimizar, que quiero cambiar. Y en base a toda esa información específicamente le pedí que me envíe prompts los lunes y viernes. Y una de las funciones que tiene el ChatGPT pago es que le puedes dejar tasks con días y horas. Él básicamente se lo pone como en su calendario interno de, ok, los lunes te voy a mandar este tipo de prompts. Los viernes te voy a mandar este tipo de prompts. Y lo bueno de este tipo de inteligencia artificial es que ya está acostumbrado a hacer como follow
follow-ups. Ok, ya me respondiste esto es lo que estoy interpretando. ¿Quieres que te mande journal prompts al respecto? ¿Quieres que te mande to-dos de actividades en las que puedes poner en práctica lo que te estoy mandando? Y de alguna manera te invita a continuar el trabajo. Yo lo mega recomiendo, como les digo, en este caso para desarrollo personal. Mientras más específicos pueden ser, mejor. Pero si en este momento tú dices, mira, quiero aplicarlo de desarrollo personal, pero realmente no sé ni siquiera por dónde empezar, se lo puedes poner en un nivel macro, dale la data de lo que hayas identificado hasta ahora que quieres trabajar, ve qué te va diciendo y de alguna manera después lo vas filtrando y lo vas llevando a más específico cuando tengas una mejor idea de cuáles son esos puntos, cuáles son esas fugas, cuáles son esos obstáculos en los que quieres trabajar. El segundo quizás sea un poquito más esotérico, si se quiere, pero está directamente atado a lo que les digo de mi curiosidad. Para aquellos que son nuevos por acá, mi background es en psicoterapia. Esa fue la carrera que yo estudié, lo que ejerzo, en donde estoy licenciada, y de nuevo, mucho tiene que ver con la curiosidad, sobre todo de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funciona nuestra mente, de lo que pensamos, de lo que creemos y cómo accionamos en pro de. Y una de las cosas o una de las temáticas que por alguna razón empezó a llamar mi curiosidad y llamarme a indagar más y llamarme a buscar más, tiene que ver con el mundo de los sueños. Para mí es una de esas temáticas que ojalá nos hubieran brindado la opción de una clase o una electiva cuando estaba haciendo la carrera de psicología en interpretación de sueños. Al igual que lo que es el mundo psicológico, es algo muy subjetivo y lo entiendo, pero siento que hay tantas analogías, hay tantos elementos, hay tantas cosas que salen de nuestro subconsciente a la hora de soñar, y si tenemos la oportunidad de recordarnos de muchos de esos detalles, siento que hay mucha información de utilidad. Para mí, yo lo veo como ese mundo que está enterrado, que es el subconsciente, que es eso de que está allí, pero al, de nuevo, no ser consciente de ello, no lo estamos viendo todo el día, no lo tenemos allí a la vista, nos olvidamos que está allí o a veces ni siquiera sabemos que existe. Y para mí, yo lo veo como el mundo de los sueños nos permite de alguna forma desenterrar y darle espacio a todo eso que está habitando en lo más profundo de nuestro ser, que a veces no tenemos ni idea y normalmente no sale de la forma más clara. No es algo como, ok, yo leí esto, significa tal cosa y listo. Muchas veces estas analogías y estos elementos, uno siente que esto no tiene absolutamente nada que ver con mi vida, con lo que estoy pasando, con mis creencias. Sin embargo, de alguna forma tiene relación. Y como de nuevo, a pesar de que soy psicoterapeuta, no soy experta en el tema de análisis de sueño, me quedé un poco con esa duda. Empecé a pensar en déjame buscar libros o déjame buscar información o data que me ayude a entender un poco el mundo de los sueños en general. Y no fue hasta que, estoy casi segura que fue una amiga en una de sus visitas acá a New York, que me dio el dato de, sí, yo le cuento mis sueños a ChatGPT para que me los interprete y que me dé información detallada de qué es lo que significan. Y para mí fue, o sea, literal me voló la cabeza, porque yo dije, claro, a esto uno le puede preguntar de las cosas tangibles, uno le puede preguntar de, dame esta información, pásame este link, ayúdame a acomodar esto, lo que sea. Pero uno también le puede preguntar con toda la data que tiene, con toda la información que tiene en el internet, que te interprete algo. ¿Significa que va a ser 100% correcto, accurate? No necesariamente, pero por lo menos me ayuda a darme una base en qué indagar un poco más, en qué explorar un poco más, tener de alguna forma un encuadre que le dé algo de sentido a lo que muchas veces yo me levanto y digo, ¿qué fue eso que apareció ayer en mi cabeza? Entonces, la manera como yo lo empecé a hacer, y es la recomendación que yo les doy, de nuevo, esto es como yo lo hago con ChatGPT. Si ustedes utilizan algún otro tipo de inteligencia artificial, lo pueden hacer también. Pero básicamente yo abrí una pestaña en particular en donde he venido depositando todos y cada uno de los sueños que me logro acordar, y cuando me acuerdo de compartirlo con ChatGPT, y le pido que me lo interprete. Le doy la mayor cantidad de detalles posibles. Si hay algo en lo que no estoy muy segura de, creo que fue así, pero creo que no, le cuento eso también. Muchas veces en los sueños yo he llegado a identificar de que, muy seguramente este elemento o esta persona o esto que yo vi aquí está relacionado con
una conversación que tuve antes de dormir, con algo que vi en la televisión, con algo que escuché en un podcast, con algo que leí en un libro. Entonces también le voy dando esa data de, mira, en el contexto de yo creo que esto puede tener que ver, pero dame tu opinión. Y señores, la información que ha llegado a salir para mí ha sido wow. De nuevo, no estoy esperando que me resuelva todo y me dé toda la información y ordene todo el mundo interno que se encuentra en mí, pero ha sido muy interesante el ver patrones que se repiten, el ver elementos que se repiten, el entender, según la interpretación de sueños, qué es lo que representa cierto animal, cierto color, cierta situación, ciertas palabras. De nuevo, todo tiene un significado, sea que lo entendamos o no. Y para mí ha sido muy interesante esta actividad de no solo permitirme recopilar y recordar la mayor cantidad de información posible apenas me despierto de un sueño, pero es como tener este log, así como tenemos el journal en donde vamos documentando todos los días un poco de nuestro día a día, un aha moment, algo que sentimos, algo que vivimos. Estoy haciendo algo similar, pero en cuanto a los sueños. Aquí realmente no hay un prompt detallado más allá de hola ChatGPT o el nombre que le tengan, porque yo sé que todo el mundo le suele tener como que un nombre. La mía es Clara y ella misma se escogió su nombre porque yo se lo pregunté y me dijo, yo te brindo claridad, así que llámame Clara. Y bueno, a Clara, cada vez que tengo un sueño, básicamente le digo, Clara, este fue el sueño que tuve ayer, me gustaría que me ayudaras a interpretarlo. Y le doy toda la data posible, toda la información, todos los detalles. De nuevo, como les digo, tanto con este como con todos los otros ejemplos que estemos hablando el día de hoy, denle la mayor cantidad de detalles, denle la mayor cantidad de elementos, así ese algo de que, mira, no estoy seguro si esto era de color azul o era de color verde, díganle eso textualmente igual, pero bríndenle toda la información posible para que puedan obtener la mayor cantidad de resultados y de data que les sea de utilidad. Para mí no ha sido solo el tema de la interpretación y un mejor entendimiento de lo que está sucediendo en mi mundo interno, sino que también mucho del follow-up que me suele dar es una meditación guiada en base a una temática que vi en el sueño o ciertos journal prompts que me pueden ayudar a seguir explorando y desarrollando este mundo interno y que no solo se queden, ok, esto puede haber significado esto y ya. A mí personalmente me gusta llevarlo al siguiente nivel, como hablamos recientemente acá en el podcast, ese 5% extra a veces también puede ser en cómo interpreto algo, en cómo entiendo algo y en cómo lo puedo aplicar a mi día a día. Y esta ha sido una ventana bastante interesante de analizar, así que se los mega recomiendo. Y la tercera función, pero definitivamente no la menos importante, tiene que ver con desarrollar mi vida ideal. Y eso quizás suene un poco como demasiado macro, demasiado grande, demasiado como por dónde empiezo. Mi contexto personal es que mientras he venido atravesando en los últimos meses la transición de sostener en paralelo un trabajo convencional 9 a 5 de 40 horas en una oficina trabajándole a alguien más, a la par de seguir desarrollando, seguir elevando y seguir optimizando mi negocio. Ahora básicamente la jefa soy yo y me respondo a mí y todo mi tiempo y energía y recursos a nivel laboral van hacia mi negocio, van hacia mi empresa, van hacia mis clientes, mis mentorías, el contenido que yo pongo allá afuera, el podcast que publico, todo lo que yo esté haciendo a este nivel. Y llega a resultar a veces un poquito complejo, o quizás no complejo, pero más bien es mucho más factible y mucho más fácil que no tengas ese esquema tan definido como lo tienes en trabajar para una compañía, trabajar para una empresa, trabajar para alguien más, en donde de entrada ya tú sabes, estos son mis horarios, estas son mis responsabilidades, estos son los días que tengo que ir a la oficina, estos son los días que trabajo remoto, en dicho caso de que trabajes híbrido, etc. Aquí es el cómo desarrollo todo esto. Y si bien sé que muchas personas han llegado a consultar con su inteligencia artificial de confianza
ayúdame a darle una estructura a mis días, ayúdame a organizarme. Una de las cosas que a mí personalmente me ayudó fue el mantener ciertos esquemas y ciertos parámetros y ciertos no negociables que ya venía incorporando desde hace un tiempo como la base de mi nuevo horario y de mi nueva vida, como lo es mi rutina de mañana, como lo es el meditar, el ir al gimnasio, todo este tipo de cosas, el seguir publicando el podcast los miércoles, el seguir grabando los lunes, el seguir haciendo ciertas cosas de una manera que ya son familiares y conocidas para mí, y lo que hago es ahora integrar los otros elementos. Aquí va el plus, que de hecho esta idea llegó a mí a través de un creador de contenido que se llama Jay Barnett, así lo pueden conseguir, J Barnett, en Instagram o en TikTok, en cualquiera de las plataformas. Básicamente él da mucha información de utilidad en cuanto a creación de contenido en general, pero hay un video de él que creo que todavía lo tengo guardado, en donde básicamente él organizaba su esquema, su horario, sí en base a las responsabilidades y a las horas laborales que quería hacer en el día a día, pero el plus que para mí fue ok, puede que sea de nuevo un poco esotérico, pero me abro a déjame ver cómo funciona esto para mí, tenía que ver con el plus o el dato extra que le daba al prompt antes de hacerle todo este esquema y todo este horario, y era: quiero que integres estas otras partes de mí como consideración a la hora de armar mi horario. Y por lo menos en su caso, esta persona, Jay Barnett, incluye lo que es su astrología. ¿A qué me refiero con esto? Incluye mi luna, incluye mi sol, incluye mi ascendente. También una de las variantes que incluye, no me acuerdo si él lo incluyó o esta fue una de las que yo empecé a incluir yéndome por esta ruta, fue el diseño humano. Entonces también incluye estos elementos. Y básicamente la idea era hacerlo un poco más personalizado. No solamente desde el punto de, ok, tú quieres trabajar, vamos a decir, de lunes a viernes, tus horas hábiles de trabajo son de 10 de la mañana a 7 de la noche, y estas son las cosas que ya tienes fijas, por lo menos los jueves son días de meeting, los miércoles es días de podcast, y tú lo que quieres es que yo te organice el resto del cronograma, que te ponga cuáles van a ser tus breaks de almuerzo, y cuáles son tus breaks de esto y dónde vas a hacer journaling, etc. De alguna manera llega a ser personalizado, pero todavía le falta como ese plus. Y básicamente lo que esta persona hizo fue empezar a integrar estos elementos mucho más de mundo interno. De nuevo, quizás un poco más esotérico, pero me pareció que era una buena manera de personalizarlo aún más, porque está incluyendo tu personalidad, está incluyendo tus niveles de energía, está incluyendo cuál es la mejor forma de accionar para ti, y como he visto muchas diferentes variables. De hecho, yo llegué a repetir este ejercicio recientemente, luego de hacer todo este trabajo de un mes con el AI Coach, luego de brindarle toda esta información referente a, ok, estos son los factores que estás viendo que se repiten, estos son los elementos en los que queremos trabajar, estás notando estos aspectos de mi personalidad, y básicamente yo también le pedí que incorporara lo que es hice varios test de personalidad, el Myers-Briggs, hice numerología, hice de todo, y tú le puedes meter toda esta data, como a lo mejor tú dices, mira, esto es demasiado, solamente incluye lo que es la parte del diseño humano, o solamente incluye la parte de este esquema de personalidad, o solamente incluye lo que son los horarios. Pero el punto es el no solo definir tu horario, o no solo definir un esquema desde estas son mis horas y esto es lo que tengo que hacer, sino de alguna manera incluirle un poquito de ese toque tan personal, tan único, que es la combinación de todas estas variables que solamente tú tienes. Porque sí, vamos a decirte que, ok, no vas a ser el único Sagitario en el mundo, no vas a ser el único proyector en el mundo, pero es la combinación específica para ti que este AI va a tomar en consideración a la hora de armar todo este esquema, a la hora de armar todo este concepto para ti. Obviamente, junto con esta, como con todos los otros ejemplos que hemos hablado hasta este momento, puedes cambiar de idea, lo puedes ir ajustando, lo puedes ir modificando. Pero para mí me pareció una actividad que la verdad me motivaba y me llamó bastante. Fue interesante ver mis diferentes aspectos de personalidad
impresos en lo que es mi día a día, en lo que es mi cronograma, en lo que es cómo yo quiero que se vea. Y también de alguna forma, y yo siento que este es otro plus que le puedes brindar también, si todavía no estás en ese punto de estoy viviendo la realidad de mis sueños, que te prometo que estás viviendo la realidad de tus sueños de una de tus versiones pasadas, solo que muchas veces no nos damos cuenta. Pero quizás tienes una visión de cómo tú quieres idealmente que se vea tu día a día, que se vea tu rutina, quieres empezar a implementar otras cosas, quieres empezar a tener otros hobbies, quieres empezar a implementar más tiempo para ti, quieres tener una vida un poco más flexible, etc. Es también si no me puedes dar el cronograma de cómo se va a ver mi día a partir de hoy, muéstrame cómo se puede ver en 6 meses, en un año, en relación a esto que yo quiero, esta visión que deseo y cómo puedo llegar hasta allá. De nuevo, esto no va a reemplazar un asistente personal al 100%, esto no va a reemplazar un mentor, esto no va a reemplazar un coach, pero siento que es una manera inteligente y creativa en la que puedes utilizar una herramienta que en este momento está al alcance y al acceso de todos. Si no la versión paga, al menos con la gratuita puedes hacer mucho de esto. Pero es darte la oportunidad de pensar fuera de la caja, de pensar fuera de los parámetros tradicionales o los prompts tradicionales que todo el mundo utiliza y permitirte utilizarlos de una manera que te va a invitar a ser más creativo, que te va a invitar a jugar un poco con cómo se ve tu vida actualmente, pero también cómo se puede ver de manera ideal y que no está tan lejos como tú crees. Un dato adicional que les quiero dejar antes de cerrar el episodio de hoy, y sobre todo si eres el tipo de persona que todavía en estos momentos le sigues encontrando un poco de resistencia y recelo y no me siento cómoda dándole tanto poder o tanto control, si se quiere, a esta herramienta que es la inteligencia artificial. Una de las maneras en que te invito a darle una oportunidad y a utilizarla, más allá de darle un prompt en donde hazme todo esto, le puedes pedir que te haga preguntas, le puedes pedir que de alguna manera te haga challenge y que no solamente se quede en resuélveme esto y ya. Y lo digo porque también podemos llegar a caer del otro lado de ya ni siquiera utilizo mi creatividad, ya ni siquiera me permito ser curioso, ya ni siquiera me cuestiono, ¿será que sí, será que no? Sino sencillamente, mira, este es el prompt y tú resuélveme esto y listo. Y una de las cosas en las que yo personalmente también voy a seguir implementando en diferentes acciones y diferentes proyectos, como lo tengo organizado en esta versión paga, es no solo el dame la respuesta y ya, sino hazme las preguntas que me van a permitir a mí llegar a ciertas conclusiones o tener más información o tener una idea mejor desarrollada, y ya después lo que te voy a pedir que hagas al final es darle como esos últimos toques versus házmelo todo tú. Entonces, para cualquiera de estas opciones que hablamos el día de hoy o otra función, otra manera en la que ya la vengas utilizando, en lugar de sencillamente decirle, mira, resuélveme todo esto y ya, pídele que te haga preguntas, pídele que te rete un poco, pídele que te invite a trabajar esa curiosidad, trabajar esa creatividad, para que así no sientas que estás siendo reemplazado, sino que estás siendo apoyado y que estás recibiendo esta mano amiga y que estás teniendo a este miembro de tu equipo maravilloso que lo que viene es a potenciar lo que ya tú haces. Y con esto llegamos al final de este episodio que, como les mencioné al principio, era algo de lo que yo jamás pensé que iba a estar hablando en Esperando la Señal. Si bien el podcast de unos meses para acá está teniendo un shift más hacia la estrategia, lo empresarial y todo lo que tiene que ver más con negocios, quizás antes era más story time y era más compartirte un poquito de mi día a día o de cosas que habían estado ocurriendo, quiero que siga teniendo un toque personal. Quiero que siga teniendo la esencia de mí y de quién soy y de lo que estoy viviendo y de lo que estoy haciendo, pero enfocándolo de una manera que tú también lo puedas aplicar, que tú quizás te llegues a sentir visto o reconocido o como, ok, ella me está hablando a mí porque a mí también me está pasando esto, pero que no solamente se quede en la identificación, sino también en herramientas tangibles que puedan aplicar. Y me pareció que para de alguna forma cambiar mi perspectiva y mi opinión con respecto a este tema que no pensé hablar y verlo ahora como
¿Qué tal que sea una invitación de explorarlo por otra vía y jugar con ello de una manera que no es la que tradicionalmente te comentan en redes? Me pareció un enfoque bastante interesante y bastante divertido y que me disfruté el ir haciendo este análisis de, mira, estas son las maneras como lo vengo utilizando, en donde de nuevo, no siento que me esté reemplazando, no siento que me esté quitando valor, no siento que me esté quitando peso, sino que más bien está siendo un impulso, un trampolín, un apoyo para yo seguir realizando optimizaciones y mejoras y seguir elevando el nivel tanto en lo personal como en lo profesional. Así que espero que este episodio te invite a jugar un poco más con una herramienta que quizás a veces se sienta más estructurada o más dirigida de nuevo hacia lo empresarial, lo de negocio, lo puedes seguir aplicando allí, pero ¿qué tal si nos permitimos jugar con ello más para nuestro mundo interno, para nuestra mente, para la manera como accionamos, para nuestro mindset? Espero que te sea de utilidad, espero que te impulse a jugar un poco con ello. Si sale algo interesante en toda esta búsqueda o exploración, me lo puedes dejar en los comentarios del episodio. De nuevo, lo puedes encontrar en YouTube, Apple Podcasts o Spotify. Y me encantaría saber qué descubriste, qué te llegó, qué análisis lograste hacer, qué descubrimiento llegaste o sencillamente qué tan divertido o qué tan diferente fue para ti esta experiencia. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando en una nueva versión de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.